Academia. Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. Bien, amigos, bienvenidos a Rendición de Cuentas. Este sábado con la participación del ministro de Vivienda y Organización Territorial, ¿no? Ordenamiento Territorial. Rogelio Paredes Robles. Sí, gracias por eso. Bienvenido, ministro. Este es un gobierno que ha hecho cosas. Pareciera que no. Hay algunos que dicen que no. Hay otros que distorsionan. Pero en toda labor política hay distorsión, mentiras y silencio. Lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora es de que ustedes, estimados amigos, conozcan de primera voz, de primera mano, qué cosas viene realizando el gobierno de Laurentino Cortizo, estrictamente en vivienda. ¿Cuáles son los proyectos más destacados que tienen ustedes en estos momentos y las realizaciones? Fíjate, Julio, yo dividiría este tema, este gran tema, en tres subtemas. Por ejemplo, aquella área donde nosotros atendemos a la clase media con intereses preferenciales para lograr viviendas más baratas para la gente que aporta con impuestos. Aquel otro grupo... Viviendas más baratas para las capas medias, de eso estamos hablando. Para las capas medias. Perfecto. Por cierto, bueno, yo iba a subdividirlo, pero vamos, si quieren, entramos con ese de una vez, ¿no? ¿Qué pasa con ese segmento de la población que normalmente dice es que para nosotros no hay nada? Porque todos los programas del gobierno los dirigen hacia las capas más bajas, pobres, los más necesitados. O los de arriba. Debo decirte que primero tenemos una ley de intereses preferenciales que privilegia o que esto beneficia en una tabla esto que va inversamente proporcional al costo del apartamento, le va reduciendo intereses al que va a comprar su vivienda. Te lo pongo de esta manera. De cero hasta 180,000 dólares, cualquier persona que vaya a comprar una vivienda tiene derecho a algún descuento en el interés, y en 180,000 es 1%, 1,5%, después baja a 2, llega a 3 y después hasta 4% a medida que la vivienda, el costo de la vivienda se hace más bajo. Esto significa que aquellas familias que tienen capacidad de pago deben tener tal vez menos beneficio que aquellas que tienen menos capacidad de pago. A esa gente se les da más beneficio. Estos son intereses que no es que de repente se borran. Los bancos lo que hacen es que los descuentan, pero el gobierno se los reembolsa. A eso voy. Intereses preferenciales. ¿Cuál es la participación del gobierno en esto? Porque es que yo entiendo que para 2019 o para el quinquenio anterior eso se había dejado de pagar y había actuado en contra de la propia comunidad. Háblenos un poco de eso. Es correcto. La deuda que encontramos fue de 438 millones de dólares que no se le habían pagado a los bancos, que esos bancos a su vez pues habían otorgado los intereses preferenciales a la gente que estaba en ese rango de 70,000 hasta 180,000, y bueno, pues la gente iba comprando sus apartamentos, se le iban dando los intereses y se suponía que el gobierno debería reembolsarle a los bancos esos 438 millones y no lo hicieron. ¿Y cuál fue la consecuencia negativa inmediata de esa deuda? Lo que ocurrió fue que los bancos, cuando nosotros llegamos, nos dijeron no vamos a financiar más. Nosotros no queremos arriesgar, porque al final del camino ya traemos una deuda de arrastre que el gobierno nos debe, y nosotros queremos saber qué van a hacer ustedes. ¿Qué hizo el gobierno entonces? A través de una figura donde se pagó una parte en efectivo y otra en títulos valores, el ministro de Economía y Finanzas logró poner la deuda en cero. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, y es que si esa deuda estaba y se había dejado de pagar en el quinquenio anterior, el gobierno de Laurentino Cortizo no entró a verificar qué había pasado en eso, sino que comenzó resolviendo. Sí, y nos encontramos 1.800 millones también acumulados que no se pagaron. Aparte de los 420 y tantos millones de dólares. Yo creo que eran parte también de esa deuda grande, ¿no?
Lo que pasa es que encontramos muchos contratistas que no tenían registrada su deuda con el gobierno, y cuando entramos nos vinieron, muchos de ellos levantaban la mano y decían, hey, a mí me deben también. Entonces comenzamos a documentarlo y en efecto había una deuda que habían dejado ahí, como quien dice, allá ustedes, los que vengan, miren a ver qué van a hacer, ni siquiera lo dejaron documentado. Bueno, y eso también significó que el gobierno tuvo que salir a buscar recursos en ese primer semestre que nos tocó, que fue el final del 19, fue el final del 19, sí, que veníamos con un presupuesto diseñado y prácticamente consumido por la administración pasada. Entonces, claro que lo que nos habían dejado era muy poco. Salimos al mercado y gracias a que Panamá todavía mantenía una buena reputación en el tema económico y con un ministro como el ministro Alexander, que además tiene ha dejado una impronta en todos estos sectores, claro. Nos otorgaron una cantidad de crédito más allá de lo que habíamos solicitado. Y con eso terminamos el año 19 y comenzábamos el 20 con mucho optimismo, porque ya estábamos en un superávit de 11% en el mes de enero y febrero, lo que significaba que los planes del presupuesto de la administración Cortizo se estaban cumpliendo. Claro. En ese momento entra la pandemia. Y nosotros lo que hicimos fue que para poder cumplir con todas estas deudas, para que la población lo sepa, nosotros pusimos en cero toda la deuda que venía de arrastre. Y eso significa pagarle a proveedores, pagarle a los contratistas, pagarle a los bancos, y nosotros pudimos otra vez, bueno, como quien dice, sacamos la cabeza y a comenzar a respirar. Pero hay un documento por ahí extranjero que dice que este gobierno no le paga a los contratistas ni le paga a los proveedores. Bueno, si no le pagara a los contratistas y a los proveedores, Panamá no tendría en este momento la calificación de riesgo de BBB, que indica que Panamá está haciendo buen uso de sus finanzas y de manera disciplinada. Tanto así que en efecto pues todas las calificaciones, no solamente de riesgo, sino de las proyecciones de crecimiento para el próximo año, todas las instituciones la tienen arriba de 7, 7,5. Ese va a ser el crecimiento de Panamá. Nosotros lo estamos valorando en 5.5 para ser conservadores, pero esto significa nada más que hemos sido disciplinados. Pero más allá de eso, Julio, te voy a decir, es que se vencieron. Nosotros, no sé si es que tal vez la gente, bueno, no sabe este detalle, pero se vencieron títulos, valores que había que honrar, y parte de lo que nosotros estábamos recuperando o recogiendo como para poder sacar al país adelante, tuvimos que destinarlo a pagar compromisos de títulos, valores que se vencieron y había que honrarlos, pues. Entonces eran millones de dólares que tuvieron que ir para otro lado. Ahora, pero todo eso significa Panamá es un país serio. Panamá paga sus cuentas y por eso... Y ha habido un gobierno serio pagando todo lo que heredó inclusive, ¿no? Exactamente. No solamente pagamos lo viejo, sino que nos quedamos con una deuda moderada, que es lo que han indicado Moody's y todas las instituciones financieras de crédito. Panamá tiene una deuda, sí, como la tiene cualquier otro país después de pandemia, porque es que ningún país del planeta se ha liberado de una situación como esta. Sí, Panamá fue el primer país que salió a buscar dinero en el momento en que la pandemia iniciaba. Esto abrió la puerta para otros países. Y a buscar vacunas también, ¿no? Fuimos los primeros. Fuimos y contratamos las mejores vacunas, Pfizer y AstraZeneca, y no solamente tuvimos suficientes, sino que le pudimos donar a otros países, como Nicaragua. Explíquele un poco a los televidentes algo, ministro. Este gobierno entró con limitaciones económicas producto de la herencia del quinquenio anterior. Tuvo que pedir prestado. No se contaba con la pandemia. Hubo que buscar recursos para eso. ¿Hasta dónde puede ser aceptable que alguna gente siga pensando que este es un gobierno donde se hace uso irregular de los recursos? Yo pienso que es injusto, pero además pienso que hace falta comunicación de lo que estamos haciendo. Yo creo que hace falta más docencia, porque el que no ha estado administrando la cosa pública no tiene idea de lo que esto significa. Primero, las necesidades están allí y tú tienes que ver cómo las atiendes, pero si encima de eso te encuentras con una calamidad como la pandemia que no se ha terminado, inédita, y después de eso te vienen 2 huracanes atrás y después una tormenta y después viene la guerra
de Rusia, De Rusia con Ucrania. que como dice el vicepresidente Carrizo, es una guerra muy lejana con efectos muy cercanos. Y yo me quedé con esa frase porque en realidad nos está afectando y todos nos estamos dando cuenta cómo subió el combustible, cómo subió. Pero aparte de eso, toda la cantidad de bolsas de comida que ha habido que hacer, la vacunación, la trazabilidad, todo eso son recursos que pudimos haber utilizado para construir viviendas, para construir escuelas, para mejorar una cantidad de cosas, las mismas calles. Pero si tú ahora te das cuenta que hubo que tomar una decisión entre salvar la vida de la gente y que no se estuvieran muriendo en las aceras como pasó en Guayaquil, que no se tuvieran no tuvieran que estar peleando el último tanque de oxígeno como pasó en Perú, que no la última cama, que no tuvieran que estar los muertos almacenados en un contenedor afuera de la morgue como pasó en Nueva York. Claro. Eso no pasó en Panamá porque aquí se utilizó el dinero de forma tal que se privilegió la salud. Racional y organizadamente. Entonces otra vez, Julio, estamos siendo, como tú lo acabas de decir, racionales, organizados, disciplinados para poder administrar un país en una crisis que además no tenía un manual de procedimiento para saber cómo atacarla. En 100 años no había pasado nada igual en Panamá. Tampoco tenía $2.000 en una gaveta, 2.000 millones en una gaveta para poder atender la pandemia COVID-19 cuando llegara. Aquí está el manual de procedimiento, aquí tienes tus $2.000 millones. Eso no existía. Claro. Entonces hubo que crear los hospitales, ya tú sabes todos estos temas. Esto nos lleva al punto que tú mencionaste antes, que la gente sí debe saber que la administración Cortizo ha hecho, la verdad, un gran esfuerzo dentro de todas las limitaciones para continuar con los programas sociales, porque es que ahí es donde está realmente la esencia. Ese es el contenido de la sexta frontera, ¿no? El contenido de la sexta frontera es que el presidente cree, y yo también, yo me sintonizo con él, que cree y creemos que debemos atender al que menos tiene, porque no puede haber esta diferencia de clase y esta brecha que se abre en un país que sí dicen, sí, tiene mucho dinero. Bueno, mucho dinero porque el canal aporta, y sí aportó y está aportando en el último presupuesto $2.500 millones, más 246 en temas de seguro social y otros aportes, pero ese dinero que se contabiliza, tú ves la cifra grande del presupuesto, 27.000, y ahora te hago esta explicación, 27.000 millones, el que dice Panamá tiene 27.000 millones en su presupuesto y tiene para subsidiar cualquier cosa, venga, dénoslo todo gratis. Eso no es así. Porque cuando tú comienzas a ver entonces las instituciones financieras y las no financieras y la Caja de Seguro Social y los compromisos de los salarios de aumento que tienen que ver con el sector magisterial y la policía y las enfermeras, y cuando tú sumas todas esas cosas y después le agregas 4.000 millones para pagar el servicio de la deuda, te quedan 8.000. Eso es, de los 27.000 quedan 8.000 para repartirlo con todos los ministerios, 8.000 millones. Esa es la verdadera cifra. Y de los 8.000 millones, ¿qué te parece, Julio? Que ahora con la mesa de diálogo también, queremos el combustible en 3.25. Bueno, ponerlo en 3.25 significa 500 millones a diciembre. A diciembre. Porque son 100 millones por mes. Exactamente. Está clarito. Entonces, 500 millones, una vez que se acaben los 6 meses eso, tenemos otra vez 500 millones. La pregunta es, ¿de dónde están saliendo? Bueno, estamos restándole oportunidades a los ministerios porque pasamos el sombrero y le vamos quitando entonces a cada ministerio para poder atender. Y pese a eso, yo me encuentro con el discurso de la Cámara de Comercio pidiendo austeridad. Sí. Ahí está la Universidad de Panamá diciendo lo que me estás quitando me va a afectar en tal cosa. Sí. ¿No? Y están otras entidades. Son 171 millones que le van a quitar para el deporte, etcétera, etcétera. Pese a esas cosas, ministro, iniciamos diciendo el gobierno ha hecho. Sí. Y hablábamos concretamente de las capas medias. ¿Qué cosa tenemos en ese sector en el Ministerio de Vivienda? Hay un programa que para nosotros es el proyecto bandera. Se llama el Fondo Solidario de Vivienda. La verdad es que yo me siento muy optimista y muy contento con este programa porque el presidente le puso luz verde a pesar de que estábamos en esta situación de estrechez económica. Significa que cada promotor que viene e inscribe su
urbanización, su proyecto, porque son proyectos de urbanización de 200, 300, 400, 100 casas, lo inscribe en el ministerio, pero el precio de venta de esas casas no supera 70.000, entonces al estar dentro de ese rango, nosotros le damos 10.000 por casa. ¿Qué significa? Esa es la bonificación. Con eso, el que va a ocupar la casa ya no paga 70, sino 60, y lo financia el banco respectivo, el banco que le da a esa promotora el crédito, el financiamiento interino. Significa que es como que le hubiéramos dado el abono inicial, el gobierno le ha dado el abono inicial prácticamente a ese individuo que va por allá. Eso significa entonces también que una persona que hoy está pagando un cuarto de alquiler que no es de él, porque los cuartos son de otro, tú nada más que lo alquilas por ahí y no es tuyo nunca, pagas $200 por un cuarto cuando podrías perfectamente venir a este programa y pagar 186 al mes por una casa tuya. Ese programa tiene un impacto brutal porque ahí tenemos muchas familias con 2 salarios mínimos. Eso no pasa en Colombia, no pasa en Costa Rica, no pasa en México. Solo pasa en Panamá. Solamente en Panamá. ¿Y qué significa 2 salarios mínimos para el que nos está escuchando? Uno trabaja en la Honda y el otro en el Machetazo, por ejemplo, la cuña es gratis. Esos 2 salarios mínimos ya calificó. Esa familia calificó para entrar en ese programa del Fondo Solidario de Vivienda. El año pasado, 6.500 viviendas. Fueron 65 millones de dólares que pusimos nosotros en ese programa. Vámonos a un corte. Pronto estamos de vuelta con qué se está haciendo en Panamá en materia de vivienda, en un diálogo aquí con el ministro Rogelio Paredes Robles. Ya regresamos. Pronto regresamos con Rendición de Cuentas. Ahí los están grabando. Grabando. Y tomando.